Hola, buenas tardes. El subjuntivo es una de las cosas más difíciles de explicar a un estudiante de español. De hecho, es una de esas cosas que hacen que se te quiten las ganas de aprender un idioma. Y parece que es una de las cosas que más tardan en fijarse en el cerebro de un niño nativo. Normalmente se dice que expresa duda, opinión, inseguridad. Y aunque parece que por ahí van los tiros, también es verdad que podemos expresar dudas y opiniones perfectamente con indicativo. Me parece que tengo más hambre. Tengo es presente de indicativo. Creo que mi abuelo es más mayor. Es presente de indicativo. No sé por qué aguanto a Dorotea. Aguanto también es presente de indicativo. Tía, todavía no he abierto la boca y ya me estás dando caña. Era una queja preventiva, ya sabes, la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, siempre pensamos que somos muy especiales por tener subjuntivo, que el español es mucho más difícil que el inglés precisamente por tener subjuntivo. Pero ¿sabes que en el inglés también existe el subjuntivo? Y he dicho existe, sí, en presente. Hay una típica frase que cuando estudiamos no tiene ningún sentido. If I were you, I'd buy that car. Si yo fuera tú, compraría ese coche. ¿Por qué usamos were y no was? Pues porque I were no es la forma indicativa del verbo, es un subjuntivo en inglés. O por ejemplo, exijo que ella escuche lo que yo digo. Si te fijas, ese listen no lleva ese, porque no es presente de indicativo, sino de subjuntivo. O por ejemplo, May the force be with you. El famoso que la fuerza te acompañe. También es una construcción en subjuntivo. Quizás parece que ese verbo no está conjugado, ese be. O sea, puede hacernos pensar que está en infinitivo, pero es que tenéis que recordar que el infinitivo en inglés lleva to delante. Así que este verbo sí que está conjugado, pero no en indicativo, sino en subjuntivo. Bueno, pues todo esto que os acabo de contar es la teoría del subjuntivo en el inglés que se considera más normativo o estándar. Después, en cada dialecto, o sea, habla por regiones, sociolecto, o sea, habla por grupos sociales, o ideolecto, o sea, cada habla individual de cada persona, podemos encontrar de todo como pasa siempre en cualquier lengua. Pero vamos, que el inglés sí que tiene subjuntivo y está vivito y coleando. Perdona, me está volando la cabeza. Ya lo sé, y si no te ha explotado la cabeza es que tienes que dar una clase de inglés en italki, que es la plataforma de profesores particulares que ha hecho posible hacer este vídeo tan increíble. Mirad, yo para este vídeo quería hacer un repaso del subjuntivo en inglés, así que simplemente tuve que entrar en italki, poner aquí que quiero aprender inglés, como quiero hacer una comparativa con el español, puse que quería que el profe hablara también español y a elegir. Yo, como estoy tan contenta con David, pues lo volví a elegir a él y I gave the example of if I were you, but I know that many English speakers say that if I were you is wrong and that the correct form is if I was you. All of the major sources of style, so whether we're talking about the British Council or Chicago Manual Style, prescribe that if I were you be used. The descriptive reality, as I said, is that many people, many native speakers of English would say if I was you. The question is, what is right and what is wrong when the great majority of native speakers start to say something in a certain way? Can it still be considered to be wrong? Esto era solo un trocito de la clase. No hay precio fijo, depende del profesor. O sea que tú eliges cuánto te gastas. Pero yo además os traigo una oferta de 5 euros de descuento por clases de mínimo 10 euros si usas mi código y mi link, Lingu5, por los 5 euros de descuento. Pero ojo, porque esto es solo para los 50 primeros usuarios. Y recuerda que haciendo clic no solamente vas a aprender una lengua, que aparte de inglés hay profesores de francés y de muchísimas lenguas más, prácticamente cualquiera que te imagines, sino que también vas a apoyar este contenido y vas a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Y luego me dejas un comentario, me dices qué lengua has aprendido y qué tal te ha ido. Bueno, seguimos con el tema. ¿Os acordáis de la frase que hemos visto antes de exijo que ella escuche lo que yo digo? Pues si fuera con el verbo to be, o sea, si fuera yo exijo que ella esté conmigo, la frase sería I demand that she be with me. Otro ejemplo, I insist that they be on time. Insisto que estén a tiempo. Toma subjuntivo, pum, en toda la cara. En inglés antiguo, o sea, la lengua en la que escribió Beowulf, el subjuntivo se usaba muchísimo y se diferenciaba muy bien del indicativo. Tened en cuenta que en estos tiempos, o sea, en la lengua en la que se escribió Beowulf, ¿qué necesidad tengo de ponerlo en el guión 2 veces con lo que me cuesta pronunciarlo? Podía haber dicho simplemente que alrededor del año 1000, el inglés antiguo era una lengua flexiva, pero tenía declinaciones, los verbos tenían tiempo, modo, terminaciones diferentes para cada persona. Luego, en los escritos de Shakespeare, hablamos del siglo XVI, todavía era común, pero las formas que tenían esos verbos eran prácticamente iguales que las de indicativo. Mirad esta frase. Aquí tenemos it have, no has.
subjuntivo. Oye, ¿qué significa eso? Pues mi amiga Sara, que es estadounidense y traductora, dice que se puede traducir de muchas formas. Que no es nada fácil porque es muy poético, pero podría ser algo así como: los muertos, aunque ya no tengan lengua, todavía hablarán. Por cierto, gracias Sara por ayudarnos tanto con este vídeo. Vale, después de que os haya explotado la cabeza un poco, vamos a recomponerla, porque seguramente os vuelva a explotar ahora, porque vamos a responder a la pregunta: ¿de dónde viene el subjuntivo si lo tiene el español y lo tiene el inglés? Vale, si nos vamos remontando en el tiempo con el español, llegamos al latín, ¿no? ¿En latín había subjuntivo? ¿Cómo era? ¿Igual que el español? Bueno, es verdad que muchas veces mirar al latín nos hace entender mejor el español. Pues en latín había subjuntivo, de hecho había 4 tiempos de subjuntivo. Hablamos siempre de la voz activa solo: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto. Es decir, que el español va a desarrollar solamente un nuevo tiempo de subjuntivo: el futuro de subjuntivo, que ahora ya casi está desapareciendo. Mirad esta tabla del presente de subjuntivo en latín. Como podéis ver, nuestro presente de subjuntivo se reconoce muy bien con estas formas: ame, en latín, amet; haya, habeat; quepa, capiat; oiga, que antiguamente también se decía olla, en latín, audiat. O sea, la vocal final sigue siendo la misma y a mí eso me parece precioso. Esa vocal lleva ahí más de 2000 años sin que nadie la mueva. Es súper interesante. Y ahora, ¿cómo se usaba? Pues tenía un uso bastante parecido al del español actual. O sea, que se usaba más o menos en los mismos sitios en los que ahora se usa el subjuntivo en español. Pero ojo que digo más o menos. También podemos encontrar casos, que no son pocos, en los que no coincidían. Por ejemplo, el caso más llamativo, por ejemplo, es a lo mejor el del condicional, porque el latín no tenía tiempos condicionales, o modos condicionales, dependiendo del especialista al que le preguntemos. En latín las condicionales se formaban mezclando el indicativo y el subjuntivo en la prótasis y en la apódosis. ¡Uy, qué mal suena eso! ¡Se puede curar! ¡Wow! El nivel de comedia. A ver, mira esta frase condicional. Si Dorotea leyera más, no diría tantas tonterías. Si Dorotea leyera más es la prótasis y no diría tantas tonterías es la apódosis. Ah, vale, o sea, son las dos partes de una frase condicional, ¿no? Muy bien. Pues eso, que el latín creaba tiempos del modo indicativo y del modo subjuntivo para crear frases en las que nosotros usamos el condicional, porque en latín no existía morfológicamente el condicional. Por ejemplo, mira esta frase en latín. Significa: si haces esto, hoy será la última vez que me veas. Tanto facis como vides están en presente de indicativo. Ahora mira esta otra frase: si pecó, sea castigado. Los dos verbos están en presente de indicativo, pero puniatur es pasiva. Ahora esta otra frase: si consideraras esto útil, te equivocarías. Las dos están en presente de subjuntivo. Y por último, si hubieras huido, habrías hecho bien. Los dos verbos están en pluscuamperfecto de subjuntivo. Vale, yo creo que me ha quedado claro. Pues mira, me alegro. Pero para entender las diferencias de cuándo se usa el subjuntivo en cada lengua, realmente hay que entender algo un poco más complicado. El subjuntivo se puede explicar de muchas maneras, pero en mi opinión, y bueno, en realidad en la opinión de muchos especialistas, muchos lingüistas, aunque no todos están de acuerdo, el uso del subjuntivo es una cuestión principalmente sintáctica. O sea, claro que el subjuntivo tiene un aspecto semántico. Es decir, que claro que tiene un significado per se, puede cambiar el significado de una frase. Y claro que se ve influenciado por otras funciones de la lengua, por decirlo de alguna forma. Pero al final su uso responde más a algo estructural. O sea que determinadas estructuras o partículas rigen el subjuntivo. Son un poco como fórmulas matemáticas. Entonces, esas fórmulas pueden verse influenciadas por la semántica, pero sin duda su base es sintáctica. Repito, esa es mi opinión. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uso entre el subjuntivo en latín y en español? O en español y en italiano, o con el portugués o con el rumano? Pues básicamente la sintaxis. Es decir, que tienen estructuras diferentes que rigen modos diferentes. Y a ver, estructuras diferentes tampoco tanto, exceptuando el latín. Vale, ahora el problema es que el inglés no viene del latín, ¿no? Y no puede ser que el inglés tomara el subjuntivo del latín, porque es verdad que el inglés ha tomado muchísimas palabras del latín también. O sea, el 60% de las palabras en inglés son de origen latino. No puede ser también que haya tomado prestado un modo verbal. ¡Wow! Dorotea, qué buena pregunta. Y la respuesta es... no. Ya no podemos poner como punto de partida el latín porque el inglés no viene del latín. Eso de que una lengua tome prestadas palabras de otra lengua es algo normal. Podríamos decir que el léxico es la capa más superficial de una lengua. Pero que se tome prestado algo de la morfosintaxis... a ver, imposible no es. El rumano, por ejemplo, desde un punto de vista morfosintáctico, se ha visto influenciado por otras lenguas. Lenguas de otras ramas, como el búlgaro, el albanés, el griego... Es decir, puede pasar, pero no es tan común. En inglés hay textos que demuestran que el
subjuntivo se ha usado de forma continuada hasta la actualidad. Así que para saber de dónde le viene, tendremos que remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Ya, pero del inglés hay textos desde el siglo IX. ¿Cómo se puede saber que no fue un préstamo del latín antes de ese siglo? Pues básicamente porque el subjuntivo es algo que se registra también en otras lenguas germánicas. En alemán, sin ir más lejos, tenemos subjuntivo. Y también quedan restos fosilizados en las lenguas nórdicas. Por ejemplo, vámonos al sueco, que es el que tiene más hablantes de las lenguas nórdicas. En sueco hay 4 conjugaciones de verbos, aunque es verdad que las 4 son muy sencillitas, un poco como en inglés. El infinitivo del sueco suele terminar en a, pues el subjuntivo en e. Aquí tenemos bendecir, vivir, suceder y ser, estar. Fijaos, por ejemplo, en el verbo que significa suceder. Como los verbos en presente en sueco terminan en R, por ejemplo, esto sería vivir, como to live en inglés. Esto sería yo vivo. O sea, no se puede confundir con el presente indicativo porque el presente indicativo termina en R. Así que lo normal es que esto sea un presente de subjuntivo. Porque si fuera un infinitivo, tendría delante at. Igual que el inglés tiene delante ese to. No siempre, ¿eh? Hay excepciones. Estamos hablando de forma general. Entonces, ¿es normal en sueco usar el subjuntivo? No. Pero ha quedado fosilizado en algunas expresiones. Igual que para nosotros ha quedado fosilizado el futuro de subjuntivo. Allá donde fueres, haz lo que vieres. En sueco se usa el subjuntivo en textos que quieren parecer antiguos, como nosotros en España usamos el vos. Pero la verdad es que nadie lo usa hablando en el día a día ni de forma natural. Pero ahí está, y nos está diciendo que todas las lenguas germánicas han tenido subjuntivo. Y eso significa que el protogermánico común también tenía subjuntivo. Entonces tendríamos que buscar ese punto en común donde ya hubiera subjuntivo y donde luego se habrían desmembrado las dos familias, ¿no? Las germánicas y las latinas. Exacto, nos vamos a tener que remontar al indoeuropeo, porque de él saldría luego el germánico y el latín. Bueno, y no solamente estas dos, porque el antiguo eslavo también tenía subjuntivo. Vamos a tocar las 3 grandes familias de lenguas de Europa. Venga, vámonos a casa de otras primas, parece el Día de Reyes esto. Entonces, recapitulando, las lenguas latinas tienen subjuntivo, el latín tenía subjuntivo, las lenguas germánicas tienen subjuntivo, aunque en la mayoría ya no sea productivo ni valga para nada. En las lenguas eslavas la cosa se complica un poco, porque nos vamos a ver en un caso raro. Bueno, no tanto. Todas las lenguas eslavas tienen un modo que funciona tanto de subjuntivo como de condicional. Esto nos puede parecer rarísimo, pero no acabamos de ver lo mismo en latín. Y de hecho en alemán es igual. Simplemente en algunas lenguas, como el serbio, croata, lo llaman condicional y en otras, como el ruso, lo llaman subjuntivo. ¿Tuvieron subjuntivo todas las lenguas eslavas? ¿O tuvieron todas condicional? ¿O todas tienen este condicional subjuntivo? Pues vamos a tener que deducirlo. Hemos visto que hasta ahora tanto el latín como el germánico tenían subjuntivo. No sabemos si el antiguo eslavo lo tenía. Entonces, si no lo tenía, el subjuntivo tuvo que haber sido una creación de sus hermanas latina y germánica. En griego también teníamos subjuntivo. No sé, Rick, parece falso. Desde la perspectiva del ruso, viendo que todas las lenguas primas tienen subjuntivo y entre sus hermanas lo tienen algunas, lo más lógico sería pensar que esto viene de antes y que algunas lenguas han perdido ese subjuntivo. Pero esperad porque me he dejado el argumento más convincente para el final. Aunque es verdad que el estándar de muchas lenguas eslavas no tiene subjuntivo, en algunas hablas locales sí que está presente. Pero es que ojo, porque es que hay algunos lingüistas de Serbia y de Croacia que defienden que dentro de la propia gramática del serbio-croata estándar sí que se podría hablar de un modo subjuntivo. Así que, ala, nuestra hipótesis parece que ahora está muchísimo más reforzada de lo que ya estaba. De hecho, resumiendo y simplificándolo mucho, lo que tenemos en las lenguas eslavas, como ya dijimos antes, es un condicional subjuntivo. Vale, entonces tenemos que el antiguo germánico, el latín, el antiguo eslavo, el griego clásico tenían subjuntivo. Actualmente en griego moderno no quedan marcas morfológicas del subjuntivo, pero sí que usan una estructura sintáctica que tiene ese nombre, subjuntivo. Y ahora ya, como por suerte vivimos en el siglo XXI, vamos a dejar de especular y vamos a comprobar con investigaciones si es así. Pues efectivamente así es. Esto ya se ha estudiado y hay consenso de que todas estas lenguas tenían subjuntivo o subjuntivo condicional. Vale, vamos a ver, los modos verbales se catalogan en 2 tipos, realis o irrealis. Los modos que hablan de cosas reales entrarían dentro de realis, lógicamente. Estos modos son indicativo, evidencial, nómico. Ya sé que esto puede sonar a cuento de hadas, pero no tenemos tiempo para explicar todas estas cosas en este vídeo. Quizás haré unos reels en un futuro explicando qué es esto del nómico. Y luego los que hablan de cosas irreales, pues estarían dentro de la categoría irrealis. Subjuntivo, condicional, optativo, imperativo. Es decir, lo que debería ser, lo que queremos que sea,
o lo que podría ser si se cumple una condición concreta. Lo que está claro es que todas las lenguas indoeuropeas, tengan o no morfología de subjuntivo, sí tienen morfemas para expresar los modos irrealis. Bueno, casi todas, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos saber si todas estas lenguas desarrollaron su propio subjuntivo o si fue heredado? Pues igual que hemos hecho ahora, mirando a sus hermanas: sánscrito, hitita, armenio antiguo, báltico, antiguo persa. Pero ahora vamos a hacer un poquito menos de científicos y vamos a ir directamente a los estudios que hay. Y la respuesta es sí, muchas de estas lenguas tenían subjuntivo. Así que podemos decir claramente que el indoeuropeo tenía subjuntivo. Claramente tenemos un problema. Y es que el hermano mayor, el primogénito, el príncipe heredero, el hijo pródigo, el que se fue el primero de casa, el hitita y las lenguas anatolias, no tenían subjuntivo. ¡Hala! Ya la has liado. Pues sí, al final vas a tener razón y todo estaba mal. ¿En serio? ¿Yo tengo razón? ¡Que no! Para entender esto hay que entender una cosa muy importante. Solemos entender los idiomas como cosas totalmente cerradas. O sea, como cosas independientes, como un bloque estanco e inamovible. Y la realidad es totalmente diferente. Las lenguas varían según la zona, el grupo social, el tiempo e incluso dependen de cada persona. El indoeuropeo era una lengua viva. El indoeuropeo del año menos 3587 no sería el mismo que el del año menos 2558. Además, los de más al oeste no hablarían igual que los de más al este. Los niños no hablarían igual que los abuelos. O sea, todo es exactamente igual que lo que pasa hoy. Y probablemente los abuelos pensarían que los nietos están destrozando el idioma. Pues sí, hay cosas que no cambian nunca. Entonces, ¿qué es lo que se piensa que pasó? Pues muy fácil. Lo que consideramos lengua indoeuropea duró muchos milenios. O sea, tuvo que haber unos cambios tremendos en ese tiempo. Hasta tal punto que en realidad serían incluso lenguas diferentes. La clave está entre diferenciar el indoeuropeo pre-anatolio, o sea, antes de que la familia de lenguas anatolias se distinguiera de la rama común, y el indoeuropeo post-anatolio, o sea, cuando esta familia de lenguas ya se desmembró. Entonces, el indoeuropeo pre-anatolio era una lengua sin subjuntivo. Y cuando el hitita, que es una de esas lenguas anatolias, se separó, pues obviamente también era una lengua sin subjuntivo, pero ese indoeuropeo que siguió unido, por decirlo de alguna forma, creó un modo subjuntivo antes de que la siguiente rama se separara. Y por eso todas las demás lenguas indoeuropeas tienen o tuvieron en algún momento subjuntivo. Y no solo eso, sino que además creó otro modo, el optativo. Pero es una pena porque las marcas gramaticales que expresaban estos dos modos son totalmente opacas. Así que no podemos saber ni cuáles eran ni cómo surgió. Pero a ver, ¿cómo es posible que de repente surja un modo así de la nada? Es como si ahora, por ejemplo, el español no tuviera el modo Doroteo. Buah, es que me encantaría que dentro de unos milenios existiera un modo con mi nombre. Y de repente en el año 5000 surja, que sería un modo para expresar estupidez, ¿no? Bueno, voy a intentar responder lo más rápido que se pueda a la pregunta de cómo surge el subjuntivo. Pues la respuesta es que no lo sabemos. Ya estamos. Tranqui, porque hay una hipótesis muy guay y que a mí me parece muy realista y factible. Vamos a ver cómo se dice esto en italiano. Comeré cuando yo quiera. Mangerò quando voglio io. O mangerò quando vorrò io. Es decir, que lo que en español expresamos con un presente de subjuntivo, cuando yo quiera, en italiano se puede expresar indistintamente con presente de indicativo, voglio, o con futuro de indicativo, vorrò. A ver, indistintamente no, lo normal en la lengua hablada es usar el presente de indicativo. En la lengua formal o escrita, pues sí que se puede escuchar más ese futuro de indicativo. Para sonar un poco más pedante, vaya. ¿Qué os quiero enseñar con esto? Pues que en realidad a lo que estamos haciendo referencia en español es a una posibilidad futura. Da igual que sea más cierta o menos cierta. En este caso vamos a dejar la incertidumbre de este verbo a un lado y nos vamos a quedar con la carga temporal. Ese quiera, cuando yo quiera, expresa un futuro. Nosotros usamos el presente de subjuntivo, pero el italiano usa otra cosa. De hecho, en este caso, hasta el siglo XVII, en español, se usaba un futuro, el futuro de subjuntivo. Y en portugués se sigue usando. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque igual que hemos visto con el subjuntivo condicional de las lenguas eslavas, o incluso con el subjuntivo en latín, las formas verbales, aunque tengan un rasgo que predomine, nunca sirven solo para una cosa. Por ejemplo, en verano voy de vacaciones a Nigeria. Esto es un presente morfológico, voy, pero lo estamos usando para hablar del futuro, ¿no? ¿Vale? ¿Ha quedado claro esto? Mira este otro ejemplo. Mañana como en casa de Paula. Otra vez tenemos un presente indicativo que está expresando futuro. Además aquí está clarísimo porque tenemos mañana. ¿Me acompañas mañana al médico? Vale, qué bien que me acompañes. Esto es un presente de subjuntivo que está expresando claramente un futuro. Qué bien que me acompañes mañana. En resumen, la forma morfológica de un verbo no tiene por qué coincidir con el tiempo que representa. Vale, ahora fijaos en esto. Esto es griego antiguo, muy antiguo, griego homérico. Fijaos en que hay dos verbos subrayados. Este se pronunciaría más o menos genetai y este
hiketai. A ver, tanto la transcripción como la pronunciación es un poco para que nos hagamos una idea. Y luego tenemos esto, que es antiguo védico. Dicho rápido y mal, una lengua de la India. Mirad los verbos en cursiva, los dos tienen vocal larga también. Y ahora mirad esto, que os resultará un poquito más familiar. Esto es latín, pero en una fase temprana, todavía no es latín clásico. Mirad los verbos subrayados, da igual lo que signifiquen. Cuando operamos a un paciente nos da igual a qué se dedica para ganarse la vida, solo pensamos en salvarlo. Pues ahora estamos buscando qué tienen fonéticamente en común estos verbos. Pues que en todos encontramos una secuencia vocal consonante dental. En el caso del antiguo griego y del védico, además coinciden que son vocales largas. Podría ser que ese morfema, o sea, vocal más consonante dental, sea más antiguo, que sea algo indoeuropeo. Y esto se refuerza además porque 2 de las 3 lenguas comparadas tienen vocal larga. Y normalmente lo que tienen la mayoría es lo más antiguo. Bueno, pues ahora sabemos que esos tiempos en griego y en védico son subjuntivos, pero resulta que en latín eso es un futuro. Chan, chan, chan. Pero no solo eso, sino que además todos estos verbos, sean de la lengua que sean y tengan el morfema temporal o de modo que tengan, están expresando futuro en estos textos. Vaya, vaya, parece que nos estamos acercando hacia una conexión entre el futuro y el subjuntivo, ¿no? Y efectivamente es que así podría haber sido. El subjuntivo podría haber nacido como un futuro, aunque no podemos decir si fue primero el subjuntivo o el futuro y de cuál salió uno u otro. Lo que sí que es bastante probable es que los dos se desarrollaran del presente. De hecho, en latín, el futuro se forma con la raíz de presente. Después, cada uno se especializaría y en una fase final, el modo subjuntivo extendería sus morfemas no solo al presente, sino también al pasado. Y más adelante, incluso al futuro. Y bueno, yo creo que con esto ya es suficiente de subjuntivo, ¿no? Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!